Bien, ya que nosotros tenemos levantado el proyecto, que es esta parte, lo siguiente que vamos a ver es analizar un poquito la estructura. En primer lugar, ya habíamos revisado la parte del package.json. En este archivo, aparte de encontrar la sección de los scripts, que es la que nos interesa, vamos a encontrar una cosa que se llama Slim, que es básicamente un complemento que se instala, que nos va a permitir manejar cuando nosotros estemos escribiendo mal el código. Es como si fuera un compilador, pero bueno, esa parte la tenemos que configurar, no vamos a entrar en detalles. Y después la parte que a nosotros nos interesa es aquí, nos dice browser list y nos dice cuáles son las configuraciones del entorno de producción, las configuraciones del entorno de desarrollo. Y otra parte que nos interesa es la sección de las dependencias. Aquí nos dice cuáles son las librerías que tenemos instalados dentro del proyecto. Por ejemplo, ahorita tenemos instalado la versión de 18.1. Si ustedes instalaron esa versión de su proyecto de React hace 2 o 3 meses, probablemente tengan la versión 17, que es la anterior. Entonces aquí es donde ustedes pueden ver ese tipo de cosas, es decir, qué cosas tenemos instaladas y qué cosas no. Después tenemos el archivo de README, que es el archivo de la documentación. Aquí básicamente nos dice cómo levantar el proyecto, cómo hacer las pruebas, cómo hacer la compilación, todo. Esto obviamente se puede editar y se puede modificar. Este archivo es el que nosotros visualizamos. Por ejemplo, aquí es como así es como se escribe y así es como nosotros lo vemos, ¿no? En GitHub, por ejemplo. Posteriormente tenemos la carpeta public, que es en donde vamos a encontrar la información. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el logo de React en diferentes resoluciones, algunas cosas, y en donde nos vamos a estar centrando es en la carpeta src o la carpeta source. Aquí nosotros tenemos el logo en formato svg, tenemos web virals, es para hacer como reportes como si fuera un Google Analytics. Setup test, perdón, es la librería que se utiliza para hacer pruebas unitarias. Por defecto React trabaja con Jest, eso tampoco lo vamos a ver. Y aquí comienza, ¿no?, la estructura. Primero carga básicamente el archivo que se llama index.js. Una vez que cargamos el archivo index.js, hacemos las importaciones de React, de React DOM, cargamos los estilos que están aquí. Posteriormente cargamos el archivo app y cargamos lo que les mencionaba, ¿no?, de Web Vitals, que es como la parte de Analytics que tiene. De hecho, aquí miren, aquí lo menciona. Esto nosotros lo vamos a quitar del proyecto, es más, lo quitamos de una vez, no pasa nada. Aquí esto lo voy a quitar. Y obviamente es importante que prueben el proyecto cuando hagan cambios para que visualicen, ¿no? Después tenemos la carpeta appjs, perdón, el archivo appjs que contiene la información. De hecho, voy a ver si lo puedo hacer a un lado para que vayamos visualizando los cambios. Y este archivo appjs pues obviamente también tiene sus pruebas unitarias que pues no vamos a ver, lo vamos a dejar. Entonces, como ven ustedes, no tiene una estructura. Ahorita esa es la estructura base, y esa es como que la ventaja o la desventaja que tiene una estructura por componentes a trabajar con un patrón de diseño, como por ejemplo el MVT, que es modelo vista template, que trabaja Python, o el modelo vista controlador, que trabaja en aplicaciones como Laravel, Ruby on Rails, CodeIgniter, Symfony, etcétera, etcétera. Esta diferencia sí es muy marcada porque, por ejemplo, aquí nosotros podemos crear los componentes y la arquitectura que nosotros deseamos, y sin embargo en el modelo vista controlador o modelo vista template tenemos que hacer las cosas como está la estructura.
Esa es una diferencia muy marcada con respecto a esas librerías. Sin embargo, existen soluciones para eso. Por ejemplo, aquí si ustedes buscan, hay dos arquitecturas que yo les puedo recomendar. Una se llama DOM Components, DOM and Smart, que básicamente esta arquitectura lo que nos dice es que separemos los componentes tontos, es decir, los componentes que no hacen nada, que nada más renderizan, con los componentes inteligentes, que son los que hacen algo. Regularmente son los que, por ejemplo, actualizan el estado o son los que hacen alguna funcionalidad. Por ejemplo, cuando yo le doy clic a un elemento, que haga algo, que se muestre, que haga una animación. Esos componentes inteligentes regularmente llevan un poquito más lógica. Esa es una arquitectura que se recomienda, y la otra que se recomienda es utilizar esta, la que dice Clean Code and Clean Architecture. Esta otra metodología es la que yo les recomiendo. Se pueden documentar, pueden leerse un poco, pueden leer y la pueden implementar dentro de todo su proyecto. Funciona perfectamente para agregar elementos al marco teórico de su tesis. Entonces denle una revisada. Nosotros vamos a hacer una que se llama, bueno, una parte de la arquitectura limpia. Como ven, la arquitectura limpia básicamente nos dice que debemos de tener pues una estructura. Si se fijan aquí, tenemos todas las cosas pues en un solo archivo, lo cual no se recomienda. Voy a empezar a modificar los scripts y obviamente se va a empezar a tronar esta parte y vamos a dejar una estructura un poquito más limpia, no volviendo a la redundancia. Entonces voy a crear dentro de la carpeta src una carpeta que se llame app. El archivo app y el archivo appcss los voy a mover dentro de la carpeta app. Si se fijan aquí ya dejó de funcionar. También voy a mover las pruebas unitarias, y si se fijan aquí yo ya tengo información. Este report web vitals, como me lo chuté, lo voy a eliminar. Y en este caso aquí tenemos las pruebas unitarias y tenemos el logo. Eso no hay ningún problema. Este logo pues también lo voy a borrar, porque ya no lo voy a utilizar. Es el logo de React. Entonces, como ven, con hacer ese simple cambio, pues ya tengo una estructura más limpia. Ya dentro de la carpeta src yo tengo dos archivos. Primero el index, que es mi archivo principal, y después tengo un archivo pues que tiene estilos de forma global. Dentro de ese archivo yo voy a tener la parte del app. Entonces voy a modificar la información del archivo index y le voy a decir, ok, ahora este app se encuentra dentro de la carpeta app, perdón, que es esta, y el archivo se llama app.js, ¿vale? Entonces, con eso yo ya mandaría a importar el archivo app. Si se fijan aquí ya me muestra otro error, pero el error que me muestra ya me está diciendo el logo, porque el logo lo tenía en la raíz y yo ya lo borré. Entonces me voy a ir a mi archivo app.js y simplemente voy a eliminar la importación del logo. Aquí estoy cargando app.css. Si yo le pongo punto diagonal, significa que estoy en el mismo nivel jerárquico que el archivo original. Yo ahorita estoy trabajando con el archivo app.js, y como estoy poniendo punto diagonal me está indicando que está en el mismo nivel, o sea, en la misma carpeta. Como yo me encuentro en la carpeta app, va a buscar app.css y no me está marcando error. Entonces aquí, como yo eliminé el logo, pues me voy a chutar el logo. Esto lo voy a eliminar. Este enlace lo voy a dejar y voy a guardar. Y si se fijan ahí tengo la estructura, pero ya no tiene logo.
pero sin embargo ya está funcionando, ¿no? Esta parte. Ahora, otra cosa que yo les recomiendo es que los archivos, en lugar de poner, por ejemplo, app.js, esto es a su gusto, pero lo que podrían hacer es renombrarlo y ponerles, por ejemplo, index. Entonces, cuando ustedes los manden a llamar, en lugar de poner el nombre del folder y el nombre del archivo, ustedes podrían hacer algo parecido a esto. Y los nodos, ahí está. Se fijan, le puse la diagonal y el primer elemento que me está reconociendo es el index. Yo ya no le tuve que indicar que el archivo se llama app.js. Entonces esa pues es una ventaja, ¿no? Bien, aquí ya tengo mi estructura funcionando y ya hice unos cambios, está un poco más limpia y voy a agregar otras carpetas que nosotros vamos a utilizar. Voy a crear una carpeta que se llama components, en donde voy a agregar ahí toda la parte de los componentes, ¿no? Ya ven que les había mencionado que existe una que se llama Smart Components y Dump Components. Bueno, en los components, en esta carpeta components, vamos a agregar todos los componentes que son inteligentes, que hacen algo, ¿no? Que tienen, por ejemplo, un evento click, un resize, un ocultar, mostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o los componentes que probablemente vayan a ser reutilizados en diferentes partes, no nada más en una sección. Anexo a eso, voy a agregar una carpeta que se llama context, en donde vamos a ir agregando el contexto, lo vamos a ver más adelante. Voy a agregar una carpeta que se llame data, en donde vamos a manejar la configuración de las conexiones hacia APIs. Vamos a consumir. Aquí nosotros en este tipo de lenguajes no podemos hacer conexiones directamente a una base de datos. Vamos a utilizar una carpeta que se llama hooks. En esta carpeta hooks vamos a hacer como que las funciones que van a ser reutilizadas. Componentes son componentes que van a ser mostrados visualmente y hooks son como funciones que nosotros vamos a poder reutilizar en nuestro proyecto. Si ustedes quisieran agregar internacionalización y 18N, eso no lo vamos a ver, pero iría aquí en esta parte. Y obviamente la parte importante que son las páginas, ¿no? Entonces, dentro del sitio, si nosotros vamos a trabajar una sola sección, no necesitamos la parte de pages, pero como nosotros vamos a trabajar con diferentes páginas, va a ser necesario. Y ¿qué se me olvida? ¿Qué se me olvida? La parte de las rutas. Necesitamos una sección de rutas, routes. No, lo puse dentro de components, perdón. Y necesitamos una parte de routes que me van a estar haciendo el redireccionamiento. Entonces con esto concluiríamos la estructura principal de nuestro proyecto. A lo largo de estas explicaciones vamos a ir agregando componentes en uno o en otra parte, ¿vale? Entonces así quedamos, chicos.